Buenas noches, chicos. Nos tocaría vamos. Bueno, empecemos para dejar grabada la clase. Vamos. Entonces, habiendo terminado las 2 primeras semanas, ¿sí? Que nos llevaron a entender lo que es el suelo, ya propiamente como una interfase, ¿sí? De sólida, líquida, gaseosa, que tiene unas características especiales dentro de sí que hace que se dividan en capas y que dentro de ellas se formen eh, ciertos elementos que permiten el crecimiento de plantas y demás seres, microorganismos y macroorganismos, microfauna, macrofauna, y que existen diferentes formas de clasificarlos y entendimos cuáles eran algunas de ellas y sus principales propiedades como textura, orden, propiedades químicas, como el pH especialmente, etcétera. Ahora sí nos toca entrar en lo que en el estudio de la contaminación del suelo, ¿sí? El CF5, que ya tiene que ver de aquí en adelante ya solamente con cómo se contamina el suelo. Entonces, haciendo un poco de historia de cuándo empieza la contaminación del suelo, ¿sí? Tenemos que rememorar, ¿sí? Básicamente a partir del año 1900. ¿Por qué a partir del año 1900? Porque ahí se da el corte con la revolución industrial, ¿sí? Que se dio, o que se inició, mejor dicho, en Inglaterra, ¿sí? Es desde el año 1900 en donde la capacidad industrial de la humanidad comienza a tener un gran avance y desarrollo, fruto del desarrollo de la tecnología y de las máquinas, por lo que fue posible incrementar el tamaño de las industrias y su capacidad. Ahora, antes de esta fecha, de este corte, había ciertamente eh, contaminación por efecto del ser humano, pero a pequeña escala, ¿sí? A pequeña escala, porque pues no había la tecnología para realizar, construir industrias de un tamaño relativamente amplio, ni en números que sean tan grandes como que para que afecten, para que emitan contaminantes del recurso aire, suelo y agua que sean demasiado elevados, ¿no? Sí, Nidia. Inge, buenas noches. Inge, recién nos conectamos porque estábamos dando una prueba con la ingeniera Fernando.
Sí, no se preocupe, igual está, Buenas noches, Inge. ¿cómo está? Se empezó la grabación para que luego en la parte que no hayan visto la puedan observar, ¿sí? Listo, Inge, gracias. Solo que ya se había pasado ya mucho tiempo, entonces luego tenemos un problema de cortes con talento humano, entonces hay que empezar Inge, 5 minutos después máximo, ¿sí? Inge, le cuento una anécdota que me pasó. ¿Y qué le pasó? En una de las pruebas, bueno, literalmente en la del crucigrama, fue como que abrí y mi computadora se alocó y puso comprobar, entonces me saqué 0 en 13 segundos. Y es como que la rendí como 20 veces como para poder recuperar la calificación, porque es que igual el cero estaba, igual iba a ser divisible para ese cero, ¿no? Entonces, por si Ah, acaso ve muchas veces rendida esa prueba, era como para recuperar mi calificación, porque en 13 segundos, imagínense. O sea, se puso a comprobar porque se me alocó la computadora y ya, pues me saqué 0 en ese primer intento. chuta, ahí sí está grave. Hay que... ¿Qué le pasaría a la computadora? O sea, se descontroló, estaba como que... Y eso empezó o sea, a apretarse así como que puse a iniciar la prueba y empezó a apretarse así como que el mouse y a capear Mm, así todo raro. Entonces se apretó en comprobar y resulta que ya, pues imagínense, ahí igual está el tiempo establecido. O claro, sea, ahí yo en se ve, 13 ¿no? segundos no voy a colocar comprobar, ¿no? Entonces ahí igual Pucha, la rendí un montón de veces como para tratar de recuperar la calificación porque igual estaba. claro. Bueno, al menos le he hecho bastantes veces para que no le afecte tanto. Sí, igual Inge, ahí como que me Sí, quedé en 8 y algo para no estar tan... perdón sí. que le interrumpa. Al final de la clase, ¿será que también me puede revisando de pronto en el cuestionario de características del suelo? Yo también, por ejemplo, a mí me sale como que yo he intentado 3 veces, pero yo solo intenté dos. No sé, para que me dé revisando, por favor. Ya le veo. ¿Ya? Entonces, partiendo de la contaminación del suelo, que parte desde el año 1900 por el efecto del inicio de la revolución industrial en Inglaterra y la gran capacidad que desde entonces ha tenido la humanidad para producir industrias, ya ahora sí de gran tamaño, pero con grandes efectos contaminantes, ¿no? Básicamente de emisiones al aire, al agua y al suelo. Entonces, se considera desde esta fecha el año en el cual la contaminación ambiental en los tres recursos, ¿no? Aire, suelo y agua, comenzó a ir creciendo hasta los niveles que ahora pues tenemos ya estudiados y que son problemáticos, ¿no? Entonces es básicamente por eso. Es porque desde esta fecha el alcance de la humanidad para la construcción de industrias pesadas que manejen grandes cantidades de volúmenes de materia prima, pero también generen grandes cantidades de desechos y residuos, pues se toma como punto de partida para el estudio de la contaminación del suelo y del aire y del agua realmente, pero ya por efecto netamente de un aporte humano. ¿Sí? Entonces, como usted puede ver en la imagen, en esta imagen, pues es una foto justamente de más o menos de este año, de una industria de esa época. Entonces, imagínese, en esas industrias, protoindustrias, eran realmente ineficientes, ¿no? Por ejemplo, en la producción de energía necesitaban quemar grandes cantidades de combustible, especialmente el carbón, que fue el primer combustible que se usó, pero era súper ineficiente, entonces lanzaba una gran cantidad de contaminante que luego iba a parar al agua, al suelo, al aire, ¿no? Con el tiempo se ha ido reformando y tecnificando, haciendo más eficientes las industrias, pero siguen teniendo un nivel de contaminación, por eso es que hay las leyes y los reglamentos de descargas mínimas industriales, pero ahora el número es el problema, ¿no? Porque antes habían pocas industrias, pero muy contaminantes. Ahora hay industrias menos contaminantes, pero hay muchas industrias, ¿no? Millones de fábricas, millones de parques industriales. Entonces, a la final, no es que hayamos mejorado mucho, ¿sí? Pero necesariamente las industrias deben existir, porque si no, no pudiésemos tener el estilo de vida que hemos logrado tener. Por ende, pues lo que habría que hacer es tal vez cambiar la forma de consumo,
para que las industrias se vayan acoplando a esos nuevos modelos de consumo de las personas y tratar de ir controlando los niveles de contaminación, ¿no? Entonces, ya como término, como concepto, la FAO nos dice que contaminación del suelo mm, se refiere a la presencia, esta es la parte importante, en el suelo de un químico o una sustancia fuera de sitio y en una concentración más alta de lo normal, ¿sí? Que debe tener efectos adversos sobre cualquier organismo al que no está destinado. ¿Sí? Ese es el concepto que da la ONU sobre contaminación del suelo, parecido al que da sobre el recurso aire y el recurso agua, porque los tres van como que relacionados. Pero lo que nos quiere decir esta definición es que cualquier sustancia en realidad, puede ser química o no química, ¿sí? Pero cualquier sustancia en realidad que esté en un sitio, en un suelo en este caso, presente, que no debería estar ahí, ya contamina el suelo. O sea, que no sea natural de esa zona, ¿sí? Que es algo que pasa mucho con los desperdicios industriales, ¿no? Que se generan en un sitio, pero son transportados y almacenados en otro. Entonces, esos químicos no existen en una zona, entonces son contaminantes, contaminan el suelo. O que estén en una concentración más alta de lo normal. ¿A qué se refiere eso? La naturaleza de por sí tiene todos los elementos de la tabla periódica. Entonces, en la corteza terrestre, como vimos, que forma parte del suelo, siempre vamos a encontrar contenido de ciertos metales, de ciertos componentes, de ciertos químicos. El problema se da cuando la concentración natural, ¿sí?, se supera por A o B circunstancia. Entonces, si una zona particular, por efecto de su geología, tiene gran cantidad o una concentración de arsénico X, ¿sí? Por ejemplo, me invento 10 miligramos por kilogramo, 10 ppm, ¿sí? Que es algo que pasa mucho, por eso le pongo como ejemplo, ¿no? Tal vez eso lo estudiaron en contaminación del agua, ¿sí? Hay zonas del planeta, ¿sí?, cuya agua tiene gran cantidad entre comillas, ¿no? Se dice que es una gran cantidad porque es comparada con el promedio mundial. Entonces, comparada con el promedio mundial, es una cantidad elevada, pero no es peligrosa para la salud, al menos. Pero el arsénico, por ejemplo, en ciertas zonas del planeta, fruto de la geología, las rocas con las que está formada ese suelo tienen un gran contenido de arsénico, porque así se formaron. Entonces el arsénico se comenzó a acumular a través de los millones de años en las rocas de ese sitio. Y con el paso del tiempo, el agua se va infiltrando y va yendo a las capas inferiores y se va acumulando en los pozos de agua. Entonces, en ciertos pueblos, por ejemplo, del Asia en especial, cuando cavan para sacar agua de pozo, sacan esa agua y o hicieron este estudio en algunos pozos de ciertos lugares, eh, midieron la cantidad de arsénico y la cantidad de arsénico pues era elevado comparado con el promedio mundial. Entonces, al principio se pensó que se trataba de algún derrame de alguna industria, pero no, alrededor no había industria realmente. Entonces luego se dieron cuenta que eran las rocas, el suelo, que tenía una gran cantidad ahí de arsénico. Y lo que hacía el agua cuando infiltraba era ir lavando, ¿no? Disolver el arsénico y se acumulaba en las aguas de los pozos. Por eso es que la cantidad de arsénico ahí era más alta que el promedio general. Y a su vez, como usaban esa agua de los pozos para regar los cultivos, las plantas absorbían ese arsénico y también tenían contenido una alta concentración de arsénico comparada con las plantas de los demás lugares. Este sería, por ejemplo, un caso extremo de concentración natural de arsénico, por ejemplo. Pero si más allá de eso, uno a través del tiempo, a lo largo de los años, va haciendo este análisis de ver cuánto arsénico hay
y se da cuenta que ese nivel está aumentando, pues quiere decir que hay alguna fuente de arsénico que no es natural y por ende está aumentando la concentración natural. Entonces, claro, la contaminación del suelo nos indica que si la concentración natural de alguna sustancia comienza a ser más alta de lo normal, pues ya tenemos un problema de contaminación. Entonces, eso es lo que nos quiere decir este concepto sobre contaminación del suelo de la ONU, ¿sí? Cuando en una zona determinada, en un suelo determinado, hay un químico que no debería estar ahí porque no pertenece a esa zona, no hay forma de que haya llegado a esa zona naturalmente, o si la concentración natural de alguna sustancia en ese suelo comienza a elevarse, pues estamos hablando de que se está contaminando el suelo. ¿Ya? Ahora, esto ya pasa a nivel mundial, ¿no? Porque como nos indica la cantidad y diversidad de contaminantes a nivel mundial y fruto del desarrollo industrial, pues siempre está en incremento. Y eso también afecta a las propiedades del suelo, ¿ya? Porque ya habíamos estudiado que las propiedades del suelo hacen que lo que esté en el suelo, en sus fases, en su fase sólida, líquida o gaseosa, pues también tengan alguna interrelación y puedan migrar, ¿sí? A las plantas por fruto de las raíces o puedan migrar, ¿sí? Por medio de la infiltración al subsuelo, a las aguas y luego migrar a otras zonas, ¿no? Entonces también estamos atados no solo a las sustancias que puedan llegar a un suelo determinado y contaminarlo, sino también al tipo de suelo que tengamos. Puede ser que que un tipo específico de suelo no se vea tan afectado por un químico particular, por su estructura, ¿sí? De lo que está formado, ¿sí? Arcilla, limo, arena, grava, ¿sí? O puede que sea muy susceptible al mismo químico. Entonces, es algo muy complejo, ¿sí? El estudio de los contaminantes en el suelo es algo realmente muy, muy, muy complejo porque hay muchos factores que intervienen, ¿sí? Que son los que hemos visto hasta ahora. La formación del suelo en cada zona, el tipo de suelo, las características y propiedades físico-química-biológicas de ese suelo, y a eso deberíamos aumentarle el tipo de contaminante o químico que se esté ahí propagando, ¿sí? Para estudiar cómo estaría eh, metiéndose en el suelo y distribuyéndose a toda la zona. Entonces, de ese estudio, de realizar este análisis, de en una zona particular, ver cómo está afectando un químico que hemos detectado, que está ahí presente como contaminante, hacer este análisis de cómo es esta afectación es algo realmente muy, muy complejo. Lleva mucho tiempo, necesita muchos recursos. Pero en términos prácticos, esa sería la definición, ¿no? Contaminación del suelo se da cuando hay un químico que esté en una zona que no sea natural o que esté en una concentración más alta de lo que normalmente debería estar. ¿Sí? Y eso pues va a crear efectos adversos en cualquier organismo que esté ahí relacionado con ese suelo, ¿no? Ahora, esa es la definición de contaminación del suelo, ¿sí? Que algún químico o sustancia esté presente donde no debería estar o que esté presente en una concentración en la cual normalmente no estaría. Ahora, hay dos tipos de contaminación del suelo que nosotros podemos distinguir, ¿sí? Si bien ya sabemos qué es la contaminación del suelo, ¿sí? Que es la presencia de esta sustancia ajena o en concentraciones no normales, también debemos distinguir que hay dos tipos de contaminación del suelo. Pero esto es referido a si nosotros podemos distinguir cuál es la fuente, ¿sí? De dónde está viniendo ese químico o esa sustancia. Y entonces, estos dos tipos de contaminación del suelo se conocen como una contaminación puntual
o una contaminación difusa. Que es fácil de entender, ¿no? La contaminación puntual se da cuando la fuente e identidad de la contaminación son fácilmente identificadas. Es decir, yo yendo al sitio, a la zona, yo puedo identificar con claridad y sin ningún error cuál es la fuente que está provocando la contaminación. O sea, en otras palabras, ¿de dónde viene la sustancia que es el contaminante de ese suelo? ¿Sí? Por ejemplo, si usted se va a las zonas de las refinerías y usted va a los pueblos alrededor de las refinerías o al río alrededor de la refinería, al suelo cercano, y usted hace un análisis y detecta que hay algún hidrocarburo, ¿sí? Por ejemplo, me invento, hay, qué sé yo, gasolina, ¿sí? Entonces, si aquí está la refinería y usted, aquí está un pueblo, y usted aquí, las personas han comenzado a tener problemas gastrointestinales, usted va, hace un estudio del suelo o del agua, manda al laboratorio y le dicen que hay alta concentración de gasolina. Entonces usted va a la zona y obviamente que es fácil distinguir cuál es la fuente de esa gasolina, porque primero, la gasolina normalmente no la encuentra usted en el suelo, ¿sí? Primer aspecto de la contaminación del suelo, un químico que no debería estar presente. Y segundo, en concentraciones que no deberían ser normales. Entonces, en el caso de la gasolina, cualquier concentración sería anormal y peor si son concentraciones altas. Entonces, si usted detecta eso, pues ya sabe cuál es la fuente. En este caso sería la refinería. También las zonas cercanas esto pasa mucho en las zonas cercanas a las gasolineras. ¿Sí? Por eso es que las gasolineras están bien controladas, muy controladas, ¿sí? Por el Ministerio de Energía y Minas y a su vez también por el MAE, ¿sí? Porque necesitan sacar permiso ambiental del MAE, pero también necesitan presentar registros anuales con estudios de parámetros ambientales en la zona alrededor de las gasolineras al Ministerio de Energía y Minas, que es su ente rector. Porque son fuentes que uno puede identificar directamente, sin ningún error. ¿Sí? Esa sería la contaminación puntual, la cual usted puede identificar la fuente sin ninguna equivocación. ¿Sí? Entonces, en este caso, las actividades antropogénicas, o sea, las actividades relacionadas con el ser humano, tienen una gran cantidad de ejemplos de emplazamientos que servirían como fuentes puntuales de contaminación. Por ejemplo, las antiguas fábricas, los puntos de eliminación inadecuada de desechos o de aguas residuales, verteros no controlados, la aplicación excesiva de agroquímicos, derrames, etcétera. ¿Sí? Minerías, fundiciones, ¿sí? Todas esas pueden ser fuentes que si usted detecta que alguno de los químicos que están relacionados con estas fuentes se presentan en algún suelo, usted está seguro de que deben venir de ese lugar, ¿sí? De esa fuente. Esa sería la contaminación puntual. El otro tipo de contaminación sería la contaminación difusa. La contaminación difusa debe su nombre porque ya no es tan claro identificar quién es la fuente del contaminante. ¿Sí? Entonces nos indica aquí, ¿no? La contaminación difusa ya no tiene una fuente única o tan fácilmente identificable. Esto se da porque, a diferencia de la contaminación puntual, en la cual el contaminante como que se queda en la zona más cercana a la fuente, por eso usted la puede identificar, así como en el ejemplo de la refinería, sí, la gasolina va a quedarse en el suelo cercano, ¿no?
a 100 metros alrededor, hasta 1 kilómetro alrededor en los pueblos cercanos a la refinería. Entonces, usted obviamente va a saber que el problema viene de la refinería, ¿no? O de alguna industria. Pero claro, la contaminación difusa es más compleja porque ya son áreas muy extensas, ¿sí? Que tendrían el problema de este contaminante X. Por ejemplo, usted va a un bosque que alrededor no tiene ninguna industria, pero hace usted un análisis de suelo y le da una cantidad elevada de hidrocarburos, por ejemplo, hidrocarburos volátiles. ¿Cómo usted identifica de dónde viene ese contaminante? Que no es natural de ahí, si no hay industrias alrededor de ese bosque. Entonces tiene que hacer un análisis más amplio, ¿sí? Tiene que hacer un análisis más amplio y ahí va a tener problema de un conglomerado de fuentes potenciales, porque pueden haber ciudades cercanas con sus industrias, pero pueden ser 2 o 3 ciudades cuyas industrias aporten cada una con emisión al aire de hidrocarburos volátiles, por ejemplo, benceno, me invento. Es un hidrocarburo que volatiliza muy fácilmente. Entonces, claro, el benceno, al evaporarse muy fácil, va a la atmósfera y la atmósfera, fruto del viento, puede ir y depositar ese benceno kilómetros más allá y contaminar el bosque, que estamos poniendo así de suposición. Entonces ahí ya no es tan fácil identificar cuál es la fuente o si es una única fuente. ¿Sí? A ese tipo de contaminación, que es la más general, ¿sí? La que más se presenta, pues se le llama contaminación del tipo difusa. Entonces yo ya no soy capaz con lo que tengo a simple vista de dar una identificación fiable de quién es el culpable de estar emitiendo ese químico o ese contaminante, o si solo es una fuente la culpable. ¿No? Entonces, este tipo de contaminación, que es la más común, también es la más complicada de estudiar y de analizar. Por eso es que los estudios de contaminación en algunas zonas o en algunos casos llevan bastante tiempo. ¿Eh? A veces uno se pregunta por qué cuando uno hace una denuncia, por ejemplo, al Ministerio del Ambiente o a la Secretaría del Ambiente de cada zona, de cada ciudad, de cada municipio, uno hace una denuncia porque tiene problemas de contaminación, ¿por qué a veces se demora tanto, no? Y es justamente por esto, porque los técnicos, por algo son técnicos, del Ministerio o del Ambiente o de las Secretarías de Ambiente de cada zona, no pueden dar criterios sin tener evidencia sólida, como dice la ley. ¿Eh? Un funcionario pues no puede dar un criterio a menos que esté realmente establecido con estudios comprobables y con estudios técnicos de que lo que uno está diciendo como funcionario público sea realmente verídico. Entonces, para tener esa cantidad de información, ¿sí? Esa cantidad de estudios que avalen lo que nosotros vamos a decir como funcionarios, pues necesitamos bastante tiempo. Y por eso es que a veces se demora años, ¿sí? Estudios de contaminación. Por ejemplo, el caso más práctico, el de Chevron, Texaco, ¿sí? Que hasta ahora pues no se logra resolver. ¿Por qué no se logra resolver? Porque claro, bueno, quitando la parte política, que tiene mucho que ver también en la parte de la dificultad de hacer los estudios, ¿no? Entonces, yo sé que las piscinas de la Amazonía están ahí cargadas de crudo contaminante, pero identificar de dónde vinieron, porque claro, hay una piscina aquí, hay una piscina allá, hay una piscina a kilómetros más allá, hay una piscina ta. Entonces, ¿quién fue? ¿Solo Texaco? ¿Sí? Fue también la BP, fue Golf, o sea, ¿quién fue? ¿Quién tuvo más peso? ¿Sí?
¿A quién le damos el porcentaje más alto de contaminación? ¿Sí? ¿Cómo deberíamos hacer ese criterio? Entonces, eso es algo súper difícil de saber. Además, los hidrocarburos que están en la piscina pudieron migrar por los ríos a otras zonas más abajo, entonces también habría que tomar en cuenta pueblos cientos de kilómetros más abajo o más arriba de las aguas. ¿Ah? Entonces, algo realmente muy complejo que realmente no es fácil de resolver. ¿Sí? No es fácil de resolver. Entonces, esos son los dos tipos de contaminación del suelo. O es contaminación puntual porque identifico yo fácilmente la fuente, sé quién es el que está produciendo ese químico, o tengo una contaminación difusa que ya es más complejo porque yo ya no soy capaz de identificar cuál es la fuente del químico contaminante o de la sustancia que está contaminando el suelo. Y tampoco sé si es una única fuente la culpable de ese contaminante, ¿no? Entonces ahí es más complejo porque toca hacer un estudio mucho más amplio, en una área mucho más amplia, de lo que podríamos hacer con una contaminación puntual. Ahora, la otra cosa importante de distinguir en esta clasificación de estos dos tipos de contaminación es lo que nos indica este gráfico, ¿no? Entonces aquí nos dice, la contaminación difusa se puede reducir, pero no evitar, ¿sí? Se puede reducir, obviamente, porque cuando yo hago el estudio, identifico el tipo de contaminante, primera cuestión. Entonces yo ya sé cuál es el químico o la sustancia contaminante, entonces yo puedo hacer un análisis de dónde alrededor de la zona contaminada se maneja ese contaminante. Entonces yo puedo plantear soluciones para reducir la emisión de esos contaminantes. Pero no se puede evitar porque como yo no sé cuál es la fuente real de ese químico, ¿cómo lo detengo? ¿Sí? Y así yo supiese cuál es la fuente puntual de ese químico, ¿cómo hago para que este ciclo de suelo, aire, agua, que está interrelacionado, ¿sí? no lleve ese contaminante a la zona de estudio? ¿No? Eso es todavía más complejo, porque yo no sé cómo se está infiltrando en el agua, yo no sé cómo se está evaporando al ambiente, cómo el clima está influyendo en el transporte de ese contaminante. Entonces, si bien en la contaminación difusa, que es la más compleja, se puede reducir en cierto porcentaje, eso es verdad, ¿sí? Sabiendo el contaminante del que estamos tratando, pues evitar no es posible. A diferencia de la contaminación puntual, que esa sí que se puede evitar. ¿Por qué? Obviamente, porque como yo puedo identificar quién es el que está generando ese contaminante, yo puedo ir directamente y decir, ¿sí? Y evitar que ese contaminante siga siendo, pues, descargado al suelo. Eso es justamente lo que hacen los entes ambientales, ¿no? Cuando identifican una industria que está siendo contaminante, pues se la va y en el último de los casos y en el peor de los casos, si es reincidente, debe ser clausurado, ¿sí? Y debe remediar, pues, el suelo que haya sido contaminado, que como les insisto, si es una contaminación puntual, es una área, no voy a decir pequeña, porque es grande para nivel de personal, por ejemplo, 1 hectárea, 10 hectáreas, ¿sí? Pero a nivel ya macro no es una área que sea muy amplia, entonces, para no poder remediar. No así la contaminación difusa, que eso sí puede llevar kilómetros cuadrados, ¿no? Porque puede ir de una provincia a otra incluso, por efecto de este transporte por los ríos. Entonces, zonas donde hay muchos ríos, como la Amazonía, por ejemplo. Entonces, si hay un derrame en una zona, por efecto del río, ese derrame va a afectar kilómetros y kilómetros de río aguas abajo. ¿Cómo usted remedia eso? No se puede. Esa es una contaminación difusa,
¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso con respecto a esta clasificación. ¿Ya? Si bien la contaminación ya sabemos qué es, pues esta contaminación se divide en la contaminación puntual, la contaminación difusa. Y la diferencia entre las dos es esta simple posibilidad de identificar cuál es la fuente. Insisto, ¿no? Hay que diferenciar esto, ¿no? Una cosa es el tipo de contaminación puntual o difusa y otra cosa muy diferente es la fuente, ¿sí? Aunque esté relacionado. Si yo puedo identificar quién es la fuente de contaminación, es una contaminación puntual. Pero si yo no puedo hacer eso, no puedo decir quién es el que está contaminando, esa es una contaminación difusa. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un contaminante, que luego vamos a ver en el siguiente capítulo, ya de contaminantes específicos, este ejemplo que se pone aquí en este gráfico es uno de los más comunes a nivel mundial, ¿no? La contaminación por plaguicidas. Entonces, fíjese, aquí nos indica, ¿sí?, la trayectoria de transporte de los plaguicidas en el medio ambiente, ¿sí?, según la FAO. Entonces, fíjese que la contaminación inicia en el lugar de almacenamiento de plaguicidas, la bodega, ¿sí? La bodega, ¿sí?, puede sufrir derrames porque pueden no estar almacenados de manera correcta. Entonces, por obvia circunstancia, puede haber derrames, ¿sí?, como aquí está mostrando. Entonces, fíjese, si yo me fuera hasta esta zona, hasta esta distancia de la bodega, yo sí podría decir que en esta zona, en esta parte del suelo, hay una contaminación puntual. Contaminación puntual. ¿Por qué? Porque si yo me paro aquí y hago la medición y me doy cuenta que hay una alta concentración de plaguicida, ¿sí? Por ejemplo, un plaguicida es el DDT, el famoso DDT. Entonces yo voy, calculo y veo que hay demasiado DDT en esta zona. Me invento 100 metros a la redonda del almacén. Yo me doy cuenta que es la bodega, pues. Eso es obvio. No hay nada más, ¿no? Eso es una contaminación puntual. Por ejemplo, este señor que está usando ese plaguicida, ¿sí?, aplicando plaguicida rutinariamente. En estas primeras zonas, también yo podría identificar como contaminador puntual a este señor que está haciendo esta aplicación de plaguicida, ¿sí? Pero fíjese que este contaminante que inicialmente es puntual, que yo puedo reconocer la fuente sin ningún problema, puede migrar, transportarse a zonas mucho más alejadas, ¿sí?, ya por efectos de otros factores, en especial los climáticos. Entonces, mire, por ejemplo, el plaguicida puede propagarse por el viento kilómetros. Con la lluvia, ¿sí?, puede mezclarse con el plaguicida y por escorrentía ir a parar a los ríos o a los lagos. O esta aplicación o el plaguicida que se ha derramado puede infiltrarse en el suelo e ir hasta el manto freático y luego ir hasta los ríos también y luego lagos o al océano en última instancia. Entonces, fíjese que si el río está a 10 kilómetros y si usted hace una medición de plaguicida y le da un valor, usted ya no ve ni siquiera la bodega ni al señor que está aplicando el plaguicida. Entonces, ¿cómo usted puede saber de dónde viene ese plaguicida? ¿Sí? Porque esta debe ser una finca, pero debe haber 1000 fincas alrededor, si es una zona agrícola. Entonces, fíjese que aquí yo ya estaría hablando de una contaminación difusa, porque yo ya no sé cuál es la fuente primordial de ese contaminante, que en este caso sería el plaguicida. Y entonces el área ya de estudio de contaminación ya es mucho más amplia que en el caso de contaminación puntual. Entonces, fíjese que aquí se cumple lo que nos indica, ¿no?
En este caso, aquí, para este suelo, si yo me doy cuenta de quién es el culpable, yo puedo, en última instancia, retirar este almacenaje de plaguicidas de aquí y tratar o remediar esta porción de suelo, que es relativamente pequeña en área. Pero ya la contaminación que se ha llevado a cabo a kilómetros, pues esa sí ya es súper difícil de evitar, imposible de evitar, ¿sí? Y lo que se puede disminuir, ¿sí? Pues yendo a todas las granjas que estén ahí y analizando cómo están usando sus plaguicidas, por ejemplo. Y instruyéndoles o dándole capacitación para un manejo adecuado de plaguicidas. ¿Qué es lo que se hace, no? Cuando hay contenido de plaguicidas en ríos, por ejemplo, que están cercanos a zonas agrícolas, no se puede remediar todo el río. ¿Sí? Eso es técnicamente imposible. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Campañas de prevención. ¿Cómo se hace eso? Pues se va y se hace una campaña de uso adecuado de plaguicidas o de fertilizantes a todas las zonas alrededor de ese cuerpo de agua. Entonces, fíjese que una contaminación puntual puede transformarse tranquilamente en una contaminación difusa, solo dependiendo del área, ¿sí?, de la que nosotros estemos hablando. ¿No? Igual este gráfico es lo mismo que este, ¿sí?, del plaguicida, de cómo el plaguicida que se aplica, ¿sí?, ya sea fertilizante o pesticida, que se aplica en una zona puntual del suelo, puede luego migrar, difuminarse, por eso se llama contaminación difusa, difuminarse a zonas mucho más alejadas por diversas formas, ¿no? Por infiltración, por evaporación, etc. Entonces, esta sería contaminación puntual, porque yo sé dónde está el contaminante, y esta sería contaminación difusa, porque realmente yo no sé de dónde ha llegado ese contaminante, ¿no? Entonces, eso referido a los tipos de contaminación, ¿sí? Pero, obviamente, los tipos de contaminación también nos indica, dependen de las fuentes, ¿no? Entonces, recuerde, la contaminación puntual, si yo puedo identificar la fuente del contaminante. Y la contaminación difusa, si yo no puedo identificar la fuente del contaminante. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de contaminantes? Sería la pregunta. Y también se han clasificado en dos, ¿sí? Obviamente, las fuentes naturales y las fuentes antropogénicas o producidas por el hombre, ¿sí? Entonces, las fuentes naturales, ¿sí?, las fuentes naturales son las que, por efectos geológicos o climáticos del planeta, pues generan contaminación. Contaminación natural, entre comillas, ¿sí? Porque ya habíamos quedado en que los suelos se van degradando naturalmente a través de los años, ¿sí?, por efectos de la geología del planeta. La contaminación antropogénica, en cambio, ¿sí?, o la que es proveniente de fuentes antropogénicas, son aquellas producidas netamente por la actividad humana, ¿no? Entonces, de esas dos tipos de fuentes de contaminantes son las que nosotros podemos distinguir. En el caso de las fuentes naturales, de contaminación, nosotros debemos entender lo que ya les expliqué al inicio, ¿no? En el suelo, en la corteza terrestre, la concentración de sustancias tienen niveles naturales, ¿sí? Por ejemplo, lo que les puse, ¿no? La corteza tiene naturalmente cierta cantidad de arsénico, tiene cierta cantidad de, por ejemplo, uranio,
tiene cierta cantidad de cobre, tiene cierta cantidad de aluminio, tiene cierta cantidad de hierro, ya naturalmente por efecto de cómo se formó, ¿sí? Por efecto de la geología del planeta. A esta concentración, ¿sí? A la concentración natural de las sustancias en el suelo, se le da el nombre de concentración de fondo, ¿sí? Entonces, todos los suelos tienen concentraciones de fondo de todos los elementos de la tabla periódica, ¿no? Entonces, simplemente usted, por eso es que se hacen las caracterizaciones de suelos, ¿no? Entonces, usted cuando hace una caracterización de suelo ya sabe naturalmente cuánto hierro, cuánto arsénico, cuánto cobre, cuánto oro, etcétera, hay en un suelo, de forma natural. Y eso incluye también contaminantes, entre comillas, como los metales pesados, ¿sí? Hay zonas del planeta que están cargados, por ejemplo, de metales pesados. Por ejemplo, las zonas cercanas a las minas de plomo o a las minas de cobre. Esas zonas, obviamente, porque están cerca de las minas, deben tener una alta concentración, pues, de plomo, de arsénico, de cobre, etcétera. No va uno a esperar que al lado de una mina de plomo no tenga una concentración de plomo que esté medio elevado, ¿no? Por algo es una mina. Entonces, los niveles o las concentraciones de fondo de estos elementos, pues varía de zona a zona, obviamente, pero también deben ser considerados como concentraciones de fondo, porque son naturales de la zona, ¿sí? Entonces, este tipo de fuentes naturales tienen estas concentraciones que son, pues, naturales también, ¿sí? Que no deberían asustarnos, por ejemplo. Por ejemplo, las zonas cercanas a los volcanes, y por efecto del volcán, obviamente deben tener gran cantidad de minerales, como las zonas cercanas de Huitic, por ejemplo, ¿sí? Aquí en el Cotopaxi. Si usted hace un análisis del agua, del suelo, tiene elevados niveles de minerales que no son, que son naturales de esa zona, pero que no va a encontrar en una zona que no esté cercana a ese volcán, ¿no? Entonces hay que entender que no hay que asustarse cuando en una zona particular uno encuentra una concentración elevada de algún metal pesado, de algún mineral, ¿sí? Sino que hay que comparar ese dato que nosotros tenemos con el dato de concentración de fondo de la zona de ese mineral o de ese metal pesado, para distinguir si es una fuente natural de contaminación o si no es una fuente natural. Y estaríamos hablando ya de una fuente, pues, antropogénica o de origen humano, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque esto pasa mucho, por ejemplo. Mmm, yo tuve un caso cuando trabajaba en la Secretaría del Ambiente de aquí de Quito, que es donde llegan las quejas, ¿sí? Las quejas de las personas en general, los que manden su queja, de, en especial de las personas que viven alrededor de industria. Entonces, comienzan a sentirse mal eh, y le culpan a la industria. Entonces, siempre llegaban casos de eso. Entonces, decían, nosotros, el comité barrial del pueblo tal, o del barrio tal, perdón, denunciamos a la industria tal porque está contaminando el suelo o el río del barrio. Hemos presentado problemas de salud y toda la cosa. Entonces uno va, hace el análisis, pero ¿qué análisis hace? Esa es la cuestión, ¿sí? Entonces, ve alrededor qué industrias están, porque obviamente la gente denuncia a alguna industria en especial
Y entonces lo que tiene que identificar es, a ver, qué químico está produciendo la industria y ver cuál es la concentración del químico en el agua de la zona o en el suelo de la zona o en el aire de la zona, ¿no? Y hacer la comparación con los datos base. Ahí viene la cuestión. No es que uno va y ya solo con el dato que hace, o sea, hace un muestreo como el que vimos en el capítulo anterior, sí, porque no es que se toma de cualquier zona, ¿no? Se toma de zonas muestreadas alrededor de la industria, por ejemplo, de diversos puntos y se hace un promedio global de concentración de un contaminante. Pero no es que ya uno va y dice, ah, no, mire, es que obviamente aquí está muy más alto en un nivel alto del contaminante, entonces sí, sí es la contaminación de la industria. No, lo que tiene que hacer es una corrección mediante la resta con la concentración de fondo de ese contaminante. Hay casos en que la concentración natural menos la concentración medida da cero. Quiere decir que realmente lo que estamos midiendo es la concentración natural de ese químico en esa zona. Hay casos en que no. Entonces, siempre se hace comparación con concentraciones de fondo. Igualmente se hacen en agua, igualmente se hace en aire. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno mide CO2 en zonas industriales, tiene que hacer una corrección restando el dato de base de la zona de CO2. ¿Ah? Y se da los datos ya que serían provenientes de actividad humana. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo aquí es que a los datos que tengamos de concentraciones, hay que siempre restarles la concentración de fondo. Si queremos hacer una comprobación con la contaminación para determinar si es una contaminación de fuente antropogénica. A eso se refiere. ¿Sí? Entonces, básicamente, para identificar una fuente antropogénica, siempre vamos a tener que usar una comparación con los datos de fondo naturales. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, me invento aquí, si en una zona la concentración de arsénico natural, ¿sí? Por eso es que se ha hecho ya estudios y se hacen estudios de caracterización de suelos, porque de ahí es donde vamos a sacar el dato de características naturales. Entonces, si la concentración es de 8 ppm, ¿sí? 8 miligramos por kilogramo de suelo, naturalmente en esa zona, y nosotros hacemos una medición de la concentración de arsénico y nos da de 9.5. ¿Sí? Mandamos una muestra de ese suelo a un laboratorio para que nos mida arsénico y nos da 9.5. ¿Usamos este dato directamente? Esa es la pregunta. ¿Determinamos que hay una fuente antropogénica que esté arrojando arsénico en ese suelo? No, porque naturalmente hay 8 y en el laboratorio me están dando 9.5, entonces yo tengo que hacer una medida corregida. Entonces, la concentración de arsénico corregida en esa zona será lo que yo he medido menos lo que naturalmente hay. O sea, sería 1.5 ppm. Con eso, con este valor puedo ir a las normas ambientales de calidad del suelo y comparar 1.5 ppm en la zona es naturalmente, es no natural, sino está en el límite máximo permisible. Entonces habría que ir a la tabla, pero me parece que 1.5 no es muy bajo, ¿sí? Porque me parece que es 12 ppm, el límite máximo permisible que ya habíamos analizado en balance de masa, recuerden, ¿no? Límite máximo permisible. Entonces, fíjese, ¿sí? Entonces la gente se asusta porque a veces no entiende esto.
piensa que en el laboratorio le dan o mandan a hacer por su cuenta, ¿no? Yo tuve bastantes casos, bastantes problemas con gente, con personas que hacían las denuncias y llevaban sus propios análisis de laboratorio, ¿no? Porque habían cogido, primero que habían cogido del patio, de su patio, muestras de suelo o agua y habían mandado al laboratorio, ¿no? Para adjuntar eso a la denuncia y darle más peso, entre comillas. Entonces iban y decían, vean, 9.5 y la norma de calidad del suelo es 12, entonces de ley está contaminado, tienen que hacer algo, tienen que cerrar la fábrica, que se vaya de ahí. Pero claro, pues eso es porque, primero que el muestreo está en el patio, ¿eh? No ha usado ningún muestreo aleatorio estratificado, ni a un muestreo en rejilla, entonces, y una sola muestra todavía. Y segundo, que ni siquiera sabe cuál es la concentración de fondo, ¿sí? Porque claro, si se va a la industria, igual va a tener 8 ppm de arsénico. Entonces, hay que tener bastante cuidado en este sentido, ¿no? Entonces, las fuentes naturales, lo que nos dan realmente son los datos de fondo de concentración de los contaminantes, ¿sí? ¿Para qué nos sirve eso? Porque ello nos va a ayudar a nosotros a identificar si la contaminación de la que nosotros estamos estudiando es realmente de origen humano, es antropogénica. Entonces, para determinar si una contaminación, si una fuente de contaminación es antropogénica, yo necesito hacer la comparación con las fuentes naturales, o sea, con los datos de fondo. Si me dan más altos que los datos naturales, obviamente eso no puede ser natural, por eso me está dando valores más altos. Entonces, es una fuente antropogénica sin ninguna discusión. ¿Quién es el culpable? Eso sí ya tocaría ver si es un tipo puntual o es un tipo difuso. Pero al menos sé que es una fuente antropogénica, ¿no? Eso respecto a las fuentes naturales de contaminación. Ahora, las fuentes antropogénicas, que son más fáciles de entender, es decir, las fuentes que son fruto de la acción humana. Esas ya se saben cuáles son, ya se han clasificado y son estas de aquí, ¿no? Las fuentes antropogénicas de contaminación del suelo son las actividades industriales, la minería, la infraestructura urbana y de transporte, la generación y eliminación de desechos y aguas residuales, las actividades militares y de guerra y las actividades agrícolas y ganaderas. Esas 6 fuentes antropogénicas, en donde está la mano del hombre ahí metida, son las fuentes principales de contaminación del suelo. Y no solo del suelo, me atrevería yo a decir, sino también del recurso aire y del recurso agua, ¿no? Entonces, todas estas actividades humanas manejan dentro de sí químicos y sustancias, ¿sí? Que pueden ser liberadas ya sea por un accidente o sea, sin intención o con intención, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, si hay un derrame, pues sería una contaminación antropogénica, pero sin intención. Pero, por ejemplo, hay contaminaciones que sí se hacen intencionalmente, no con mala, no con un mal, persiguiendo un mal, sino que por mala aplicación, por ejemplo, aplicando en exceso fertilizantes o plaguicidas o usando aguas residuales no tratadas para regadío, ¿no? Entonces, esos que caerían aquí, actividades agrícolas y ganaderas, pues se considerarían como contaminaciones, pues, intencionales, ¿sí? Entre comillas, pero porque estamos nosotros intencionalmente arrojando el químico, pero la contaminación se da por la mala aplicación de esos químicos. Hay otros casos en que la contaminación es sin intención, que básicamente serían los derrames o los accidentes. Pero estos 6 tipos de actividades humanas son las que
generan la contaminación del suelo. ¿Ya? Ahora, estos químicos que pueden ser liberados al suelo con intención o sin intención y que lo van a contaminar, tienen la particularidad de que tienen una interrelación entre ellos. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? ¿Sí? ¿A qué se refiere esto que nos dice que hay una interrelación entre el potencial dañino sobre el suelo de las sustancias contaminantes de estas actividades? ¿Sí? Lo que no quiere decir es que si uno tiene un químico que por A o B circunstancia está contaminando el suelo, ese químico puede verse, su potencial de contaminación puede verse favorecido o disminuido cuando interrelacione, cuando interactúe con otros químicos que estén presentes también dentro de ese suelo. O sea, puede magnificarse su efecto o puede disminuirse su efecto. ¿Ya? Entonces, en este gráfico, pues justamente nos está indicando esta interrelación entre contaminantes que pueden estar presentes en el suelo y en el subsuelo. Entonces, por ejemplo, agroquímicos. ¿Ya? Plaguicidas, herbicidas, fertilizantes. Todos esos son agroquímicos. Es decir, químicos usados en el área agrícola y para favorecer los cultivos. ¿No? Esos son añadidos directamente al suelo y al subsuelo. Viene el problema, porque claro, esos agroquímicos también pueden evaporarse y llegar a la atmósfera. ¿Qué va a producir eso? Lluvia ácida y polvo contaminado. ¿Qué va a producir eso? La lluvia ácida cuando vuelve a caer en el suelo. ¿No? Y eso también va a producir esta otra interrelación que puede migrar los agroquímicos fruto de la lluvia al agua marina y superficial. Y eso va a hacer que los contaminantes sean disueltos en el área marina y afecte a, a la parte de la flora y la fauna marina. ¿No? Entonces, fíjese que estos químicos pueden potenciar su nivel de contaminación a otras áreas y entonces como que tienen una relación entre ellos, ¿no? Como que se llevan bien algunos y entonces se ven favorecidos cuando son dispersados ya en el medio ambiente. Entonces su efecto dañino puede ser mayor cuanto mayor sea su capacidad de interactuar o cuanto mayor cantidad de químicos estén presentes en esas zonas. ¿No? Entonces, eso es lo que nos está tratando de explicar aquí. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que entender es, por ejemplo, si usted usa un plaguicida en una zona, no es que el plaguicida es el único que va a estar ahí contaminando, no, porque en esa zona también hay agua, agua de la lluvia, en esa zona también hay vegetación, en esa zona también hay otros químicos que están presentes. Entonces, esos van a interactuar con los plaguicidas. ¿Ya? El agua va a transformar el plaguicida en otros químicos porque se disuelve, se solubiliza, y esos químicos pueden ser más peligrosos todavía, porque como se disuelven, es más fácil que lleguen a los mantos freáticos y es más fácil que luego lleguen a pozos y es más fácil que luego usted los beba, ¿no? Entonces, uno tiende a pensar que el plaguicida se queda en la zona que está contaminando. No, a eso se refiere eso. Fruto de la interacción de los químicos con los otros químicos que estén presentes en el suelo, su efecto dañino puede aumentarse. Entonces, el plaguicida que en primera instancia debería haberse quedado en la zona agrícola, puede que a usted le provoque un grave problema de salud
cuando usted beba el agua de que está contaminada con plaguicida que se infiltró en el agua del subsuelo. ¿Ah? Entonces puede usted estar tomando agua a 100 kilómetros que tenga, que esté con una cierta carga de plaguicida que usted no se va a dar cuenta, ¿sí? Entonces fíjese que incluso es más tóxico cuando está mezclado en el agua que cuando es aplicado directamente en el suelo. A eso es a lo que se refiere. Entonces, los químicos contaminantes pueden interactuar entre sí y aumentar, potenciar su nivel dañino, ya sea en el ambiente o en el ser humano, en la fauna en general, ¿no? Entonces, eso respecto a las fuentes antropogénicas. Son estas 6. Entonces, vamos a ir viendo una por una. La primera, como nos dice aquí, son las actividades industriales. ¿Bien? Entonces, en el caso de las actividades industriales, hay que entender que como hay millones de industrias, pues también hay millones de químicos que son utilizados en esas industrias. Por ende, el impacto sobre el ambiente, sobre el suelo en este caso, es algo muy complejo, ¿sí? Es algo supremamente complejo, ¿sí? Porque inclusive debemos tener en cuenta que las actividades industriales no solo liberan contaminantes al suelo, ¿no? También emiten contaminantes a la atmósfera y hacen descargas líquidas al agua. Entonces, igual, como los contaminantes interactúan entre sí junto con los factores climáticos, los contaminantes atmosféricos y del agua pueden ir a parar luego en el suelo, ¿sí? En la misma zona o kilómetros más allá. Por ejemplo, los contaminantes gaseosos, los radionucleicos, que se liberan a la atmósfera, pueden ingresar al suelo kilómetros más allá a través de lo que se conoce como la lluvia ácida o la deposición atmosférica. Usted pues algo ha de haber analizado esto en control del agua, ¿no? Entonces la lluvia ácida es un grave problema porque afecta a zonas que están súper alejadas de las fuentes de emisión de contaminantes. Entonces, lo que le quiere decir aquí es, usted, o mejor dicho, las actividades industriales tienen la capacidad de contaminar suelos mucho más alejados de la zona en las que están implantadas. Uno de los mecanismos más importantes es este mecanismo de la lluvia ácida, ¿sí? Entonces, la industria libera o emite contaminantes a la atmósfera y esos contaminantes con el viento viajan kilómetros y luego al mezclarse con la lluvia de las zonas más allá, vuelven a caer y a depositarse en el suelo y contaminan ese suelo, ¿no? Entonces es un grave problema las actividades industriales por este efecto que tiene, de que no solo contamina el suelo que esté alrededor de esa zona, sino que contamina el suelo que esté en zonas mucho más alejadas, fruto de esta interrelación con otros químicos, primeramente, o con factores climáticos, que los hacen que se puedan transportar pues mucha distancia lejos de la zona donde la actividad industrial esté implantada, ¿no? Entonces, ejemplos de esta de contaminación por este tipo de actividades hay, pues usted lo que quiera, ¿no? Pues, entonces aquí nos da algunos. Almacenamiento incorrecto de químicos, que es algo que pasa mucho, ¿no? Porque en una fábrica usted tiene una zona especial para almacenar sus químicos, los que usted usa para su industria. Pero si usted no tiene un almacenamiento correcto, por eso es que hay normas técnicas de almacenamiento de químicos o de químicos peligrosos. Si usted no hace caso de eso, las normas INEM, por ejemplo, usted no hace caso de esas normas, usted almacena como quiere, puede haber, puede haber la capacidad de que ese químico se libere a la atmósfera y contamine
suelos mucho más alejados. O que haya derrames y que se infiltren el agua y contamine suelos mucho más alejados. ¿Ya? También las industrias pueden hacer lo que hacen muchas industrias, descargas directas de desechos al suelo, al agua, ¿sí? Que no hayan sido tratados antes de ser descargados. Es algo también que pasa mucho. Por ejemplo, los metales pesados de las actividades industriales, ¿sí? También son descargadas a veces sin tratamiento y pueden producir contaminación en zonas mucho más alejadas. Entonces hay que tener en claro esta interrelación muy compleja, ¿sí? Esta interrelación realmente compleja entre los distintos tipos de contaminantes junto con el factor climático, ¿no? Esa sería la contaminación por fuentes de actividades industriales, ¿no? La que le sigue sería la minería, que es una de las, también es una actividad industrial, ¿no? Dicho sea de paso, pero es una de las que mayor impacto ambiental ha tenido en la historia de la humanidad. Porque minería ha habido siempre, ¿no? Desde que el ser humano está o existe en el planeta, ha habido minería, ¿sí? Los primeros seres humanos de la época de las cavernas, pues ya usaban minería, ya hacían minería, mejor dicho. No una minería así a gran escala como la que tenemos ahora, pero ya hacían minería, ¿no? Recogiendo pequeños minerales que usaban luego para fabricar sus flechas, para cazar los animales, los mamuts, etcétera, etcétera. Entonces eso ya ha existido desde los inicios de la humanidad. El problema realmente se da cuando esta minería ya se vuelve intensiva, o sea, a escala industrial. Entonces hay que diferenciar muy bien eso, ¿no? El tipo de escala de la que uno esté hablando. ¿Sí? El problema realmente es por la escala industrial. Por eso se llama, por eso tiene ese nombre, ¿no? Escala industrial es algo gigantesco. ¿Sí? Entonces, la minería industrial, ¿sí? Ya ha generado un gran impacto en el suelo, agua y aire también. ¿Sí? Ya desde la antigüedad y mucho más ahora. ¿No? Si usted recuerda de la historia, ya en el Imperio Romano y en el Imperio Egipcio ya se tenían grandes industrias mineras, ¿sí? Para la fabricación de espadas, de carros de combate, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí ya la contaminación por minería, o sea, porque lo que me refiero es por qué, si entendemos que la minería es una actividad industrial, ¿por qué no está dentro de la actividad industrial, o sea, de este campo? ¿Por qué está separada? Porque la minería, como nos indica ahí, tiene un caso especial, ¿sí? Como que fue la primera actividad industrial que el hombre produjo, ¿sí? Ya para la época del Imperio Romano, ya la actividad industrial minera era importante. Y así como era importante, también era muy contaminante, ¿sí? Porque los antiguos romanos no tenían legislación ambiental, por ejemplo. Ellos descargaban nomás al río sin ningún problema, descargaban nomás al suelo sin ningún problema. Y como ya era medianamente grande la generación de minería, pues desde ahí se ha entendido, ¿sí? La idea es que ya se ha comprendido que la minería tiene un factor especial que lo diferencia de las demás actividades industriales.
No quiero yo decir que sea más contaminante, porque a veces puede dar pie a que sea eso lo que se quiera entender. ¿Mm? Como que la minería es algo que es más contaminante que las otras industrias. No, ¿sí? No es eso. Más bien, lo que se quiere enfocar es que la minería fue la primera de las industrias que nacieron. ¿Sí? A eso es más bien lo que se refiere. Porque efectivamente hay industrias que son mucho más contaminantes que la minería, sabiendo que la minería puede ser altamente contaminante si no se lleva a cabo correctamente. Pero hay industrias que son mucho más contaminantes. ¿Sí? Por ejemplo, la petroquímica. La petroquímica puede ser mucho más contaminante que la minería. ¿Sí? Entonces, no es por el hecho de que la minería sea más contaminante per se, es más bien porque la minería fue la primera de las grandes industrias que nacieron desde los albores de la humanidad. A eso se refiere. Por eso se le da esta característica como que especial. ¿Sí? Entonces, entendido esto sobre la minería, también hay que entender que básicamente la minería tiene dos vías por la cual contamina, como nos indica aquí. La primera es por las rocas extraídas y la segunda es por los relaves de desecho. ¿Sí? Entonces, lo que hay que entender es cada una. ¿No? ¿No? Entonces, bueno, esta la vamos a dejar para el día de mañana. ¿Sí? Porque son 10 para las 9 y quiero ver qué lo que me dijeron de, de esto. Aunque es este el que me dijo Johnny. He hecho 9 intentos. Pero hay que tener cuidado. Y alguien más me dijo, Nidia, creo que me dijo que quería que le revise algo, pero En el cuestionario de, sí, en el cuestionario de características del suelo yo hice 2 intentos, pero sin embargo a mí me muestran 3 intentos. Y en los 3 intentos están, en la pregunta que fallé están en los 3 intentos. no, no. Dice Nidia, 3 intentos, ¿no es cierto? Sí, pero yo hice solo 2. 2 intentos. Aquí dice que ha hecho el 6 de agosto a las 4:55, 4:56, 4:56. Sí, pero no, o sea, yo di normal, ¿no? A mí no se me colgó ni se me quedó el internet, nada, o sea, no he tenido problema yo al dar ese cuestionario. Y en las 3 igual estoy fallando en la misma pregunta y solo di una vez, el 6 de agosto y el día domingo me parece que yo di la segunda vez. Mm, ha fallado en esta, dice. Sí, pero o sea, como le digo, di en la primera fallé en esa pregunta y en la segunda que di el día domingo, ayer, en la tarde,
hice bien, pero no me refleja lo que hice. También está mal. Pues no veo cómo pudieron haber. O sea, dice que ha hecho solo dos y aquí le marca Sí, tres. el 6 de agosto, me parece que fue el jueves en la noche, yo dejé haciendo ese cuestionario. Cuestionario. Sí, y de ahí intenté el día domingo e intenté otra vez. Solamente dos veces he ingresado a hacer el cuestionario y de ahí pero me refleja, o sea, las 3 veces el mismo 6 de agosto. Bueno, por la fecha creo que le toma del sistema por default. O sea, pero no me varía la calificación, o sea, no me merma porque me refleja como 3 intentos. Realmente no, porque el sistema lo que hace es ya sé cuál fue este. Déjeme ver en su calificación. Ese es cuestionario de características, no. Sí, ¿Este era? Sí, no. sí. No, justo este. Pero es que no, porque aquí el, tiene una en que ha fallado y en otra que ya ha hecho perfecto. Aquí está. Una, la primera que ha fallado, creo, una, y en la otra que ha hecho lo que pasa es que aquí el sistema tal vez no cliqueó muchas veces en intentar. No, no, o sea, no, por eso le digo, no tuve ningún problema. Yo ingresé el jueves en la noche, ingresé, di el cuestionario, fallé en esa pregunta y el día domingo ¿No? intenté otra vez y ya, o sea, la hice bien. Pero Mm, miré aquí los intentos y me salían 3, pero en la última que hice no me sale. y soles en este. Sí, solo en esa tuve ese problema. Mm, ¿qué pasaría? Le voy a revisar a ver qué le ha pasado. ¿Qué ha pasado en este? Sí, por favor. ¿Ya? Dije, buenas Gracias. noches. Yo tengo una pequeña novedad aprovechando que está la compañera Nidia. Sí. Usted en un trabajo nos envió a hacer una sopa de letras y un complete. Bueno, el primero era en el uno era sopa de letras. Literal, solo era la sopa de letras o había otra cosa más que hacer ahí. Porque, por ejemplo, yo tengo ahí la sopa de letras, no encontré qué más, pero me sale que tengo 10 de 10, pero al momento de ver la calificación en plataforma tengo 5. ¿Cómo es eso ahí? No, no sé. O sea, veamos su intento, a ver. Sí, o sea, está bien, así es sobre 5, no sé, yo tal vez estoy reclamando mal. Cagua, por favor. Adriana Cabo. A ver, dice su primer intento ha hecho perfecto, 10. El segundo es el problema, que le coge No, como que no, ha hecho dije, yo no dos. hice, yo no hice dos intentos, yo hice solo uno y me saqué 10 de 10. Entonces, como me saqué 10 de 10, bueno, y fui a ver la nota plataforma y tenía 5. Dije, ¿será que hice mal? Voy a volver a abrir. Y entonces solo había en las sopa de letras y le di atrás y salí porque yo tenía 10 de 10. Entonces dije, bueno, el lunes pregunto qué es lo que ha pasado porque en el primer intento saqué 10. En el otro ¿No? intento, bueno, ahí tengo una que no hice bien y saqué 8 y algo. Igual solo hice una, solo intento. No intento ni dos ni tres. Al primero le hago. No sé por qué me Claro. refleja 5.
Porque aquí, o sea, esto pasa cuando saben de hacerle en el intento 2 o 3 veces. Así sabe pasarles esto. Pero ya le No, voy pero a... por eso le explico, Inge. Yo hice el primer intento y ahí decía, obviamente, usted lo que termina y sale una flechita que sale 10 de 10 y las estrellitas. Sí, Entonces, perfecto, me salió así. Yo fui a plataforma a revisar mis notas. Entonces ahí me sale 5 y digo, 5, ¿será que no vi tal vez alguna pregunta? Estaba más y no me di cuenta. Entonces regresé y abrí, revisé y solo tenía, ahí abrí la segunda vez, o sea, para ver si no había más preguntas, pero no le hice, o sea, varios intentos para nada. Hice la primera y me salió 10, entonces no sé por qué, la verdad. ¿Por qué tengo 5 ahí en la nota? claro, es por lo que aquí ha hecho, bueno, el sistema indica que ha hecho 2 intentos y en la una ha sacado 0. Por eso es lo que le sale la mitad. Obvio, claro, es que la Claro, segunda, como le eso es digo lo que está, yo, eso es lo que está el pues sistema. Ahora lo que usted me explica es que solo ha hecho un intento. sí, yo solo hice Ya un. le voy a revisar este que me dice y el de Nilla para ver, ¿ya? Por favor, Inge, muy amable, gracias. No. Bueno, vamos a la asistencia porque ya nos vamos a pasar. Chum. Entonces, estamos todos, creo, ¿no? Chi, 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 cha. Sí. Inge, si me puede revisando el mío, por favor. ¿Cuál quiere que le revise? ¿Cuál? Yo, Inge, hubo buen año. Pero, ¿cuál? ¿Qué tema Perdón, Inge. cuál es la que le necesita que le revise? Aquí está usted, pero ¿cuál quiere que le revise? La sopa de letras, sí. La sopa de letras. Usted tiene 10, un intento. Ah, ya listo, Inge. Ya. No, eso no, la verdad no podía revisar. Sí, ahí sí tiene. El problema es sus compañeras que por alguna circunstancia, pero eso sabe pasar cuando se hace el intentar de nuevo, pero ya le voy a revisar ya. Sí, o sea, yo le hice preocupada porque dije, pero ¿por qué tengo 5? O sea, porque yo fui a la plataforma a ver mis notas, entonces Ya, por eso regresé, no por otras cosas, eso yo quiero que me comprenda y me ayude, porque la verdad que, pues no, yo no hice 2 veces la prueba, por eso literal ya, es ya le voy a hacer. revisar a ver lo de Nidia y lo de a usted para ver qué ha pasado ya. Y mañana les digo cualquier cosa ya. Listo, Inge, muy amable, Ya, gracias. listo, chicas. Bueno, chicos, entonces nos vemos el día de mañana para seguir con los temas, ¿ya? Hasta mañana.